Pasemos al sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, el verso 12 y el verso 13 introducen el sexto sello. Dice el verso 12: miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Verso 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tenemos tres señales que dan la apertura del sexto sello. La primera ocurrió en 1755, el terremoto. La segunda ocurrió en 1780, el oscurecimiento del sol y la luna. La tercera ocurrió en 1833, cuando cayeron las estrellas. Comprobémoslo con el libro inspirado El conflicto de los siglos, en la página 349. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa. Se extendió por la mayor parte de Europa, África y América, incluye nuestro continente. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. El 10 en profecía representa universalidad. Por lo menos dice 10 millones de kilómetros cuadrados. Eso implica que fue mundial el terremoto, pero el epicentro fue Lisboa, la capital de Portugal. Resaltamos esto porque fue la señal que introdujo el sexto sello. Debo mencionar que vivimos ahora, actualmente, en el sexto sello. Y se abrió con el terremoto de Lisboa desde 1755 en adelante. La segunda señal, el conflicto de los siglos, el mismo libro, el mismo capítulo, la página 351. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. También tenemos la tercera señal aquí en el conflicto de los siglos registrada en la página 381. Declara: esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Tenemos tres señales que introducen el sexto sello. Sin embargo, también después de 1833 inició la cuarta señal, el juicio investigador de los muertos. Eso lo describe Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y la purificación del santuario celestial inició exactamente el 22 de octubre de 1844, dando inicio al juicio investigador de los muertos, de aquellos que han profesado ser el pueblo de Dios, pero que ya son santos dormidos. Tenemos entonces que en el sexto sello inició el juicio investigador de los muertos. Es por ello que en Apocalipsis capítulo 6, desde el 12 hasta el verso 17, también se nos introduce el juicio de los vivos. ¿Por qué? Porque el juicio investigador tiene dos fases. Primero, la fase del juicio investigador de los muertos, y la segunda fase, el juicio investigador de los vivos. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, el verso 16. La última parte: y escondernos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17: porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá quedar en pie? Conflicto de los siglos nos menciona que cuando termine el juicio de los muertos empezará el juicio de los vivos. La página 536 dice: empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos, con nosotros. El conflicto de los siglos dice en la página 540
44. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos, aunque no sabemos el año exacto, la fecha exacta, pero dice la inspiración pronto. Leamos lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, el versículo 5. Mirad, yo os envío al profeta, un mensajero, Elías, antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Sí, tenía que llegar un mensajero antes del juicio de los vivos, antes de la ira del Cordero. ¿Para qué? Para advertirnos a nosotros y así escapar de la ira y estar de pie, porque serán pocos los que van a quedar de pie cuando inicie el juicio de los vivos. Testimonios para los ministros. En la página 475 se nos advierte de la llegada de el mensajero en singular. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca él, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que dar o cómo tienes que predicar tu mensaje. Se pronosticó a través del espíritu de profecía que alguien, no un montón, dice alguien, una persona, un mensajero, un profeta, tenía que llegar antes del día grande y terrible. Ya llegó y ya está el mensaje aquí. Debemos estudiarlo, debemos descubrirlo y debemos dejar el prejuicio, porque si no, no quedaremos de pie. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoc Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502 42 29 77 86.